cantamos a una voz. En familia de fe amamos al Señor y adoramos su santo nombre. En familia de fe nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada al cielo, viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe te esperamos. En familia de fe amamos al Señor y adoramos su santo nombre. En familia de fe nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. En familia de fe amamos al Señor y adoramos su santo nombre. En familia de fe nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. En familia de fe restauramos vida. ¿Qué tal, queridos amigos? Les envío un fuerte abrazo y hoy quiero compartirte un tema que estoy seguro que te va a remecer, porque se trata acerca de los diferentes terremotos que nosotros tenemos en la vida. ¿Sabías tú que el 19 de septiembre del 2017 en México hubo un terremoto terrible que sacudió completamente casi todo el país? Y a pesar de que este tipo de sucesos son muy difíciles de controlar, obviamente son devastadores, pero este en particular permitió descubrir algo que no se conocía. A través de las pirámides de Teopanzolco, en un complejo arquitectónico, se descubrió que existía un templo que estaba oculto y a través del terremoto se pudo conocer de su existencia. Y creo que esto nos da pie para entender que hay muchas cosas que no conocemos y que a veces este tipo de remesones o de sucesos permite sacar a la luz cosas que estaban ahí ocultas y que nadie más sabe. Pero ¿qué ocurre cuando estos terremotos suceden en nuestra área espiritual? Cuando Dios tiene que enviar algo que de alguna forma nos saque de la zona de confort o nos sacuda para evidenciar su poder o para que nosotros podamos comprender algo que tal vez no lo estábamos comprendiendo. Por eso el día de hoy quiero hablarte acerca de los terremotos espirituales. Y quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Te lo voy a narrar un poco. La Biblia menciona que el apóstol Pablo había viajado muchos kilómetros, había llegado a Filipos, estaba con Silas, su compañero de viaje, y comienzan a predicar la palabra del Señor. Comienzan a abrir un ministerio nuevo, evangelizan a algunas personas, pero caminando ellos por el pueblo, por la ciudad, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación comienza a decir a todo el mundo: estos hombres son siervos del Dios viviente, escuchen el mensaje que ellos tienen. Pero esto lo hacía porque estaba poseída por un demonio, y el demonio a través de esto estaba tratando de entorpecer la obra de Pablo, hasta que Pablo se enoja y hace que el demonio salga de la muchacha, hace una liberación. Esto es lo que conocemos en la vida cristiana como una liberación. El demonio sale de esta muchacha, pero dice la Biblia que este demonio era un espíritu de adivinación, le permitía hacer que la chica percibiera los sucesos que posiblemente pasen, y los amos de esta muchacha sacaban mucho provecho económicamente de esto. No les gustó para nada lo que ocurrió, así que comenzaron a motivar a la multitud del pueblo a que echaran a Pablo y a Silas y lo metieran presos, pero además de eso incitaron a los romanos a que los castigaran con varas. Dice la Biblia que les dieron latigazos con vara. Normalmente en ese tiempo se disciplinaba o se daba 40 azotes menos uno, o sea 39 azotes con vara en la espalda. Pero además de eso, dice el versículo 22, todo el pueblo se agolpó contra ellos, y además de azotarlos, también la Biblia menciona que los echaron en la cárcel, enviando al carcelero a que los guarden con mucha seguridad, y que además de eso, de meterlos en el calabozo, le pusieran los pies en el cepo. El cepo era un trozo de madera con unos orificios donde les ponían los pies o a veces los brazos, las muñecas a los prisioneros para que no pudieran moverse, para que estuvieran prácticamente inmóviles. Esto era algo muy tosco, era de madera, áspero y rústico,
es una forma también de tortura. ¿Qué haces cuando en la vida, haciendo lo bueno, te ocurren cosas malas? Te ocurren cosas que tú nunca pensaste. Estabas bien, comenzaste a asistir a la iglesia, dejaste aquellas cosas que no estaban bien en tu camino, pero en lugar de irte bien, comienza a irte mal. Comienzan a salirte cosas que no pensabas en tu trabajo, tienes problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos, problemas, deudas que comienzan a surgir, te echan de tu trabajo, pierdes clientes, no sé, comienzan a venir cosas que uno jamás hubiese pensado que iban a llegar. A veces ocurre esto, querida amiga, querido amigo, querida familia en la fe. Es normal que en nuestras vidas comiencen a aparecer sucesos que de un momento a otro, como decimos aquí en mi país, nos pongan la vida patas arriba, nos cambien la realidad de lo que nosotros estamos viviendo, nos cambie la situación. Pero quiero desafiarte a que miremos y actuemos de acuerdo a lo que el apóstol Pablo hizo. En el versículo 25 del mismo pasaje, Hechos 16, dice lo siguiente: pero a medianoche, ojo con la hora, medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A la medianoche, donde se suponía que ellos deberían estar descansando, tratar de dormir un poco por el cansancio, los azotes, todo lo que habían vivido, estos hombres deciden hacer una vigilia y comienzan no a llorar, a cantar al Señor. ¿Qué haces tú cuando estás triste? ¿Qué haces tú cuando estás deprimido? Normalmente cuando yo estoy triste o deprimido, comienzo a cantar canciones que, como le decimos aquí en mi tierra, son cortavenas. Bueno, eso lo hacía antes que no sea cristiano. Ahora he aprendido cosas nuevas, he aprendido cosas diferentes. Pero cuando una persona está deprimida, lo primero que hace es escuchar música más deprimente, busca amigos que están depresivos también, comienza a ver programas depresivos o negativos, porque siempre las emociones nos juegan una mala pasada en este tipo de cosas. Pablo y Silas comienzan a cantar himnos a Dios. No había YouTube en ese tiempo, no había redes sociales, simplemente habían corazones agradecidos y pulmones que se inflaban para adorar al Señor. Y allí en la prisión comienzan a cantar: Dios ha sido bueno. No sé qué canción estén cantando, pero estoy seguro que una que buscaba adorar y alabar al Señor. De repente, dice la Biblia, sobrevino un gran terremoto. Detrás de todo esto, imagínate, la prisión, los varazos, las burlas y todo lo que habían pasado, ahora viene un terremoto. Y uno puede pensar que a veces la vida se complica cada vez más y más, pero dice la Biblia que este terremoto fue tan fuerte que movió los cimientos de la cárcel. Y como te dije hace un rato, a veces las cosas que ocurren en nuestras vidas nos cambian el sentido de la vida, nos cambian los hábitos, las costumbres. Una enfermedad que no es tan fácil de sanar te puede cambiar a ti la agenda de un momento a otro. Se enfermó tu esposo, tu esposa, un hijo, y comienza a cambiar tu vida. Todo esto ocurre, pero dice la Biblia que ocurre para que Pablo y Silas sean liberados. Dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas y todos se soltaron. ¿No será que el terremoto que Dios ha enviado a tu vida tiene como objetivo liberarte de algo? Que el terremoto que estás pasando, la crisis familiar que estás viviendo, tiene como propósito abrir las cadenas, los cerrojos que te han venido aprisionando. Querido amigo, querida amiga, es hora de preguntarte para qué es este terremoto que estás viviendo. ¿Por qué Dios lo está permitiendo o para qué Dios lo está permitiendo? Y es que hoy quiero hablarte que además de los terremotos que Dios va a enviar a tu vida, Dios quiere que te enfoques. Y es que esos son precisamente los propósitos de muchos de los terremotos que mueven nuestras vidas, el enfoque. Que nosotros comencemos a ver con claridad a Dios y sus hechos, y no veamos simplemente los hechos, olvidando al Dios que está con nosotros. Porque si tú te desenfocas en la vida, vas a ver distorsionado. Es como que te pusieras lentes empañosos. No vas a poder ver con claridad. Si tus lentes no están limpios, están sucios, están desenfocados, no vas a poder leer, no vas a poder ver bien. Si los vidrios de tu carro, del parabrisas de tu carro, también está empañado, no vas a poder manejar con claridad, con cuidado. En la vida es importante tener claridad y tener enfoque. Y Pablo lo tenía. En medio de tu tormenta, yo quiero invitarte a que tú pienses en qué te estás enfocando. Porque si nosotros vamos al enfoque humano, pues Pablo debería de haber visto que estaba en una situación difícil, que estaba atrapado en una prisión, con una espalda que estaba adolorida,
tal vez con carne abierta por los latigazos que había recibido, que no tenía un bufete de abogados que lo defendiera, sino al contrario, había un grupo de enemigos que quería matarlo. Además de eso, estar limitado en su movilidad por las cadenas y el cepo, y todo estaba en contra. Sin embargo, el enfoque de Pablo era claro. Él veía al Dios de Israel, él veía al Dios creador que le estaba ayudando o que le estaba haciendo que él soporte todo esto, porque su fuerza dependía de Dios. ¿De quién depende tu fuerza? ¿De quién depende tu ánimo? Y en medio de esa cárcel es donde Pablo comienza a escribir muchas cartas, donde la gloria del Señor comienza a manifestarse a través de la vida de Pablo. Dice Filipenses capítulo 1, y Pablo escribe Filipenses a ese lugar donde había sido encarcelado, de este mismo sitio donde te hablo. Pablo luego abre una iglesia y escribe la carta a los filipenses mientras estaba en una prisión como esta. Dice versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Progreso es avance. Yo quiero invitarte a que pienses por un momento lo que has vivido. ¿Te ha llevado a un avance en tu vida espiritual? ¿Te ha llevado a un progreso? ¿Qué tanto has avanzado en tu fe? ¿Has crecido como cristiano? ¿Has crecido como creyente? Todo lo que has vivido te ha permitido avanzar, tener una fe más madura, tener claro el conocimiento de quién es Dios y qué está haciendo el Señor en tu vida. ¿Estás claro en eso? ¿O todavía tienes dudas? ¿O todavía estás como aquel hombre que llevó a su hijo ante Jesús y le dijo, Señor, ayúdame porque tengo incredulidad en mi corazón? Tal vez te estés acercando a Dios, pero con incredulidad en tu corazón. Y en medio de tu tormenta, en medio de tu terremoto, no te estás dando cuenta que Dios está contigo, que Dios te está ayudando a avanzar más en tu fe. Permíteme, te comparto lo que hemos tenido que vivir en los últimos meses como familia. Mi familia y yo, hace unos meses atrás, a mi esposa le detectaron un tumor y tuvieron que operarla. Y descubrieron que ese tumor era maligno, era un linfoma. Y fue una prueba muy difícil para nosotros. Y comenzamos a orar y a buscar a Dios. Y te quiero reconocer algo, te quiero confesar algo. Eso no se lo digo a la gente de mi iglesia porque después ellos van a estar contando a todos. Te lo voy a contar a ti. ¿Sabes qué? Me deprimí. Por un momento entré en una crisis espiritual y me deprimí. Por primera vez sentí como una sombra se apoderaba de mi vida y me abrazaba. Sentía que no tenía salida, que la situación que estaba viviendo era muy difícil, muy complicada. Hacía unos meses habíamos tocado la campana. Tocar la campana significa cuando una persona está libre del cáncer. Mi hijo había sido sanado del cáncer después de años de batallar contra el cáncer. Había tocado la campana y esto era para nosotros una alegría muy grande, un gozo impresionante. Y 2 meses después le descubren el cáncer a mi esposa. Pero comenzamos a orar por esto y en medio de esto siento depresión en mi vida. Inmediatamente cogí mi teléfono y llamé a un amigo mío y le dije, ¿sabes qué, Yair? Estoy deprimiendo, quiero pedirte que ores por mí. Y mi amigo comenzó a orar por mí. Él también había vivido una situación muy parecida con su esposa y oró por mí. Y fue inmediato, yo vi cómo esa sombra se fue de mi vida, porque la oración quita esas cargas espirituales nocivas, esas cargas espirituales negativas que se quieren apoderar de nosotros. Y por eso te invito a que busques a alguien que ore por ti. Si no tienes a alguien que ore por ti, por favor, ponte en contacto con nosotros, que lo haremos con mucho gusto. Dice Filipenses un poco más adelante en el versículo 13, que Pablo hablaba acerca de que todo lo que vivimos es para provecho, es para que el evangelio avance. Y esto es lo que hemos visto con nuestra familia. En medio de la tormenta que hemos vivido con mi esposa, hemos usado su situación para predicar de Cristo. Hay una página que se llama Eugenia de Mackenzie, por favor te invito a que la sigas. Y ella habla de su proceso, comienza a compartir videos a través de ellos, explicar qué es la quimioterapia, porque queremos llevar un mensaje de que el cáncer no es una sentencia de muerte, no es una sentencia final. Una enfermedad puede ser la oportunidad para ver un milagro. Y quiero hablarte de esto, de que ese terremoto que se ha presentado, que esa quiebra económica que estás atravesando, ese problema financiero, ese problema con tus hijos, ese problema en tu trabajo, con tus amigos o con alguien, ese problema que tienes, ese vacío que tienes, va a ser la oportunidad para ver un milagro de Dios en tu vida. Pero tienes que creer y tienes que hacer
cada día lo que Dios te mande a hacer. Pero dice Pablo un poco más adelante, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de mis hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Y sabes qué produce un terremoto espiritual? Produce denuedo, produce valentía, que uno comience a sacar fortaleza de donde no la tenía. Y en medio del proceso que hemos vivido como familia, te prometo algo, hemos descubierto una capacidad increíble que no conocíamos que teníamos, de levantarnos de esta adversidad. Y yo a mi esposa después de las quimioterapias, y mucha gente está pasando por un proceso como este, sé lo que estás viviendo, pero mucha gente se tira a morir y mi esposa no, ella comienza a moverse, comienza a activarse, comienza a hacer cosas y comienza a trabajar porque dice que eso le ayuda a ella a mantenerse bien. El denuedo. Comienza a hablarles de Cristo a otras personas en la sala de quimioterapia. Comienza a predicar el nombre del Señor. ¿Qué haces tú en medio de tu tormenta? ¿Qué haces tú en medio de tu terremoto? ¿Qué inspiras? Si hoy te murieras en la caja y la gente estuviera comentando acerca de ti, ¿qué dijeran? ¿Qué dijeran esas personas? Ay, ¿sabe qué? Fulanito era un buen cocinero, una buena cocinera, era un buen electricista, era un buen jugador de fútbol, qué sé yo. Podrían decir muchas cosas, pero ¿sabes qué me gustaría que la gente dijera de mí? Que les inspiré fe, que pude llevar un mensaje de fe y de esperanza. ¿Qué te gustaría inspirar? Dice un poco más adelante en esa misma carta de Filipenses, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. El apóstol Pablo nos está haciendo referencia a que en medio de su prisión, en medio de su situación complicada, había algo más. Había gente que comenzaba a predicar de Cristo, no sé, tal vez buscando afectarlo, y predicaban a Cristo como para torearlo, decir, mira, tú estás prisionero y nosotros estamos predicando de Cristo. Y había gente que lo hacía por motivos egoístas y lo hacían para fastidiar a Pablo. Pero ¿sabes qué, Pablo? Mira lo que dice el versículo 18. ¿Qué importa? Y yo te invito a que pienses a veces un poco así, ¿no? ¿Qué importa? Yo veo en este tiempo que hay gente que se dedica a hablar mal de otros pastores, de otras iglesias. ¿Sabes qué? ¿Qué importa? Que hablen de ti lo que tengan que hablar, pero que Cristo sea glorificado, que Cristo siga siendo predicado. La verdad no es mi estilo y no comparto con estar criticando a otros pastores, otras iglesias. Yo creo que eso Dios nos va a demandar a cada pastor y a cada iglesia por lo que hagamos. Yo tengo que dar cuentas de mi vida a Dios, de mi familia y de mi ministerio, de la iglesia que Dios me ha permitido presidir, pero no puedo hablar de otras iglesias o de otros hermanos. Al menos no tengo tiempo para eso. Otros creo que tienen sobra de tiempo para hacer este tipo de cosas. Pero ¿sabes qué dice Pablo? ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro y seguiré alegrándome. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Cristo, todo esto resultará en mi liberación. Quiero pedirte que te pongas un ratito en pie, levantes tus manos y di, todo esto va a ser para mi liberación. ¿Qué significa esto? Que el Señor va a usar ese problema para bendecirte, para hacer algo maravilloso, algo espectacular. Él va a hacer de tu terremoto algo que va a evidenciar su poder, algo que va a producir que mucha gente se inspire. Y hoy quiero terminar este tiempo diciéndote que al igual que el apóstol Pablo, como dice en el versículo 21 de este capítulo 1 de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué manera de inspirar a otros que estamos pasando por una adversidad. Y yo quiero invitarte a que pienses que de aquí en adelante las adversidades, los terremotos que tengas que vivir, sean para inspirar a otros, para llevar a otros a un nivel de fe diferente, porque tú has alcanzado ese nivel de fe, porque tú sigues adelante, sigues avanzando y no te desanimas y sigues y sigues y sigues. No dejes que los hechos que te rodean definan quién eres. Deja de escuchar los comentarios negativos o las palabras negativas. Dice también la Biblia que el rey David,
Cuando fue a dejarle comida a sus hermanos, encontró a un gigante que le gritaba al pueblo de Israel 2 veces al día. Durante 40 días, este gigante se dedicaba a insultarlos, a darle malas noticias, a decirles cosas hirientes, cosas difíciles de asimilar para cualquier persona, porque les insultaba. Imagínate que durante 40 días, todos los días, de mañana y de noche, venga alguien a tu casa a gritarte groserías y amenazarte. Eso estaba pasando con el pueblo de Israel. ¿Y sabes qué hizo el pueblo de Israel? Esconderse de miedo. Esconderse del terremoto. ¿Y sabes qué hizo David? David no se escondió. Dejó a un lado los comentarios que el gigante decía, las palabras que él decía. ¿Y sabes qué? No los escuchó. Él dijo, tú vienes con espada, con lanza, con jabalina, tú vienes contra mí con armas, pero yo vengo en el nombre de Jehová y te voy a cortar la cabeza. Y eso es lo que un creyente de verdad debe de hacer, llenarse de valentía y decir, aunque este problema es fuerte, aunque esta enfermedad es difícil, yo la voy a vencer en el nombre del Señor. Esta quiebra económica no me va a definir, yo voy a salir adelante. Yo voy a recuperar el amor de mis hijos, voy a recuperar mi matrimonio, voy a rehacer mi vida. Si fracasaste en una relación sentimental, pues te vas a recuperar. Dios te pondrá a alguien más en el camino, pero tienes que comprender que es tiempo de levantarte, no de quedarte en el suelo llorando, porque Dios quiere llevarte a un mejor nivel. Pero para eso tienes que enfocarte en lo que Él te está diciendo. En este momento puedes estar escuchando este tema, pero estar desenfocado porque tu mente está pensando otras cosas, tu mirada está mirando otras cosas y no estás prestando atención a lo que Dios a través de este servidor te está expresando, a través de su palabra te está diciendo. Por eso te quiero invitar a que, para finalizar, leas lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Cuando el Señor Jesús da su primer discurso en público y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. El Espíritu de Dios está sobre ti y sobre mí. Querido amigo, querida amiga, querido hermano en la fe, querida familia de fe, querido hijo de Dios, te quiero recordar algo. El Espíritu Santo está con nosotros. Está a la distancia de una oración, está a la distancia de una súplica. Él está contigo y conmigo para ayudarnos. Y Él nos ha ungido, dice la Biblia, para dar buenas nuevas a los pobres, no para tener un lenguaje negativo, un lenguaje de pena, de tristeza. Hay gente que cuando está pasando un terremoto, ¿qué te pasa? Ay, pobrecito de mí. Cuando llevaba a mi hijo al hospital había gente que decía, ay, pobrecito su abuela. No, él no es pobrecito. Él es un niño sano, él ya avanzó en su proceso, él va a salir adelante. Yo le decía a la gente, no me diga pobrecito al niño. No, pobrecito no le tenga lástima. Él es un niño sano en el nombre de Jesús. No permitas que alguien te comience a embarrar de lástima. No, que te embarren de fe, que te llenen de fe, que te unten de esperanza, de buenas noticias. Uno tiene que ir en la vida llevando a otros a un nivel de fe, a un mejor nivel de fe, a un nuevo nivel de fe, a un mejor nivel de esperanza. Pero hay gente tóxica que en cambio te llevan malas noticias y más vale menguan tu fe. Yo le llamo los Dráculas de la fe. El Señor nos ha ungido para dar buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él nos ha enviado a eso, a restaurar vidas, pero para eso tienes que ser restaurado. Y los terremotos pueden evidenciar la fuerza interna que tienes y que el Señor desea que la saques. Pero también, dice la Biblia, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están cautivos en problemas, aquellos que están cautivos por una enfermedad, aquellos que están cautivos sin esperanza y que tal vez están pasando tu mismo problema, pero no saben qué hacer porque no tienen la misma fuerza que tú. Pero hoy Dios te está enviando por ellos. Dios nos envía a sanar a esos quebrantados, a esos afligidos, a ayudar a que vean los ciegos, aquellos que no ven a Dios, pero Dios está a nuestro alrededor haciendo cosas grandes. Nuestra iglesia ha tenido embates muy fuertes, enfermedades muy difíciles. Mi hijo tuvo cáncer con pocas probabilidades de vida y hoy es un niño sano. Hoy, gracias a Dios, es un niño que es completamente sano. Mi esposa es una mujer que está pasando su proceso, dentro de poco termina su proceso de quimioterapia y está bien. Y a pesar de todo lo que ha vivido, ella se levanta temprano a orar y a buscar a Dios y viene a la iglesia y no deja que eso la desmotive. Otras personas, ay, no voy a ir porque me golpeé el dedo chiquito del pie, por eso voy a faltar. Y ella con quimioterapias, con todo el proceso de estar aquí en la iglesia. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para no buscar a Dios? No te llenes de excusas.
sácalas de tu vida, porque no te van a permitir aprovechar los terremotos que Dios en su infinita bondad va a producir para darte bendición y liberarte. Y quiero finalizar, dice la Biblia, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es el año agradable de Dios. No pienses que esto solo debe de ser una promesa de principio de año. No, el año agradable del Señor es ahora. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que predicar a Cristo, donde tenemos que dar las buenas noticias. Ahora es el momento. No esperes un mañana. Hoy comienza y dile: Señor, gracias. Levántate un momento del sofá, de la silla donde estés sentado y dile: Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Enséñame en este tiempo de dificultad, en este tiempo de terremotos espirituales, a que yo pueda vivir con mi confianza plena en ti. Quita, Señor, toda negatividad, todo pesimismo. Ayúdame a tener claridad de verte a ti y de adorarte a ti. Y quiero, Señor, aprovechar esto que estoy viviendo para sacar lo mejor de mí en el nombre de Jesús. Pongo mi dolor, pongo mi tristeza, pongo, Señor, mis problemas en tus manos y te pido que me ayudes a seguir adelante y que no permita, Señor, que mi vida se resquebraje, sino por el contrario, que mi vida sea para poder inspirar a otros. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dile: gracias, Jesús. Permíteme inspirar a otros a través de lo que tú has hecho en mi vida y de cómo tú me has levantado y me seguirás levantando para bendecirme en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Deseo de todo corazón que los terremotos divinos, los terremotos de Dios, los terremotos espirituales sigan ocurriendo en tu vida para que logren sacar cada día el carácter de Jesucristo en tu vida, te logren formar para ser una mejor persona, un hijo de Dios con un carácter que evidencie el poder del Señor en tu vida. Me despido de ti, te envío un fuerte abrazo, tu amigo, el pastor Jorge Mackenzie de Familia de Fe, desde Guayaquil, Ecuador. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.